invito a cerrar los micrófonos y a que nos sintamos en una calle de París. Vamos entonces al Hotel Bristol. Aquí hemos reservado nuestras habitaciones. Nos registramos. Un hotel de principios del siglo XVIII. Por aquí han pasado muchísimos personajes, pero tal vez quise resaltar dos extremos muy importantes del séptimo arte. Charles Chaplin y Marilyn Monroe fueron huéspedes de este maravilloso hotel. Entonces pasamos por el comedor y vamos a desayunar a la terraza. Un desayuno típicamente francés, más que todo croissant y café. Este va a ser el recorrido que vamos a hacer a pie. Vamos del hotel al Museo del Louvre. Tenemos la iglesia de San Eustaquio. Es una iglesia que llama mucho la atención, la vamos a ver solamente en su parte exterior porque es una unificación entre el gótico y el renacimiento. En otra ocasión entraremos, la visitaremos. Y recordamos que San Eustaquio era un general romano convertido al cristianismo, mártir y luego santificado. Este es el mapa del centro de París. París se puede conocer realmente a pie. Todo está, pues realmente nació como una ciudad muy pequeña, entonces todos los grandes monumentos están muy cerca. Y llegamos al Museo del Louvre. El Museo del Louvre en un principio fue una fortaleza. En el siglo XII era una fortaleza. Catalina de Médicis es la que lo idea, lo imagina como un palacio. Y posterior a la Revolución Francesa se convierte en museo de arte. Esa es la importancia del Museo del Louvre, que hasta el día anterior a la fundación eran solamente las colecciones privadas donde estaban las grandes obras de arte. Esto lo lleva a la total democracia. El arte es para todos. Y un 8 de noviembre, posterior a la Revolución Francesa, se inaugura el museo más importante y más reconocido a nivel mundial. Más o menos 10 millones de visitantes recibe el Museo del Louvre anualmente. Bueno, exceptuando este año que es bastante diferente. Acá tenemos entonces, después de entrar por la pirámide que fue construida a finales del siglo pasado, llegamos al Hall de Napoleón. En el Hall de Napoleón encontramos la información, recibimos nuestros mapas y acá vemos la invitación y vamos a ver a 3 de los que están anunciados, o a los 4, porque tanto la Venus de Milo, el escriba, Ingres y Leonardo van a estar en nuestro recorrido obligado por el Museo del Louvre. Les recuerdo que al visitar un museo debo mirar antes qué es lo que específicamente voy a conocer. No llenarme de información porque si no se pierde la emoción del encuentro con las obras. Lo suficiente. Ni tinto ni tanto, dice una amiga mía. Entonces, lo primero que vamos a ver es esto, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es una piedra donde está inscrito el primer código tanto civil como penal de la humanidad. Vamos a ver en qué se basaba. La traducción dice, para humillar a los malos e injustos e impedir que el poderoso perjudique al débil, para que toda persona perjudicada pueda leer las leyes y encontrar justicia. Como quien dice, aboliendo a los abogados, simplemente que al conocer las leyes
se pudiera reclamar. Era obviamente la famosa ley del talión. Son 200 y pico como de artículos, digamos, o leyes, en los que siempre se hace énfasis en la venganza. Entonces, si me roba, yo tengo derecho a robar. Si mata, pues entonces, si me mata a un familiar, tengo derecho a matarle a otro. La famosa ley del talión en el Código de Hammurabi. Otro de los grandes tesoros que tiene el Museo del Louvre son estos toros alados asirios. Estos toros alados eran los guardianes de los grandes palacios. Entonces, tenían cuerpo de toro, alas y cabeza humana. Lo traducían ellos como la fortaleza en el cuerpo del toro, las alas para volar, la libertad, y la cabeza humana para saber usar esos dos dones inmensos, la fuerza y la libertad. Es curioso que fijarnos que tienen 5 patas. ¿Para qué? Si yo me paro de frente, lo veo estático con sus 4 patas parado, quieto. Pero si me pongo como está la fotografía, lo puedo ver en movimiento y le veo las mismas 4 patas. Entonces, todas estas trampas y engaños que tienen las artes son antiquísimas, como podemos ver. Y seguimos caminando por el museo en este mundo lleno de esculturas y encontramos a Grecia, la famosa Venus de Milo, un encuentro maravilloso con el pasado. Los griegos, amantes solamente del pensamiento, de vivir, no de conquistar, no de otras cosas, sino de la esencia de la vida. Entonces, deleitarnos un rato viendo la Venus de Milo es ver la belleza de los griegos. Y subiendo las escalinatas nos encontramos con otro de los tesoros griegos, la Victoria de Samotracia. Estaba en la proa de un barco y pues esa sensación de ver una piedra prácticamente volando es inigualable. Para llegar a esta sala, vamos a ir hasta el fondo, vamos a dar la media vuelta y vemos al fondo la Victoria de Samotracia y a mano izquierda tenemos la famosa coronación de Napoleón. En este primer recorrido vamos a ver solamente artistas franceses. Jacques-Louis David es el autor de esta monumental obra de casi 10 metros de ancho. La coronación de Napoleón o la consagración de Napoleón, también se la conoce así. Es el momento, el registro casi fotográfico de la ceremonia en la que Napoleón está coronando a la emperatriz. Y el Papa, pues ha perdido como todo el poder, es solamente un observador. Ya, si les llama la atención, en Google pueden encontrar a cada personaje. ¿Quién es cada personaje? A la izquierda tenemos toda la familia de Napoleón, que del pueblo pasó a ser de la nobleza. Y a Josefina. Acá tenemos entonces los dos detalles. Josefina, esta es una idealización de Josefina, porque Josefina en realidad era una mujer morena, era una mujer de Martinica. Y para la edad en la que sucedió el hecho, era una mujer de alrededor 40 años, que en la época pues era bastante vieja, ya estaba muy achacada una mujer a esos años. Había perdido la dentadura porque nunca se quiso quitar la costumbre de la caña de azúcar, de chupar caña de azúcar. Entonces se le mancharon los dientes y perdió la dentadura. Entonces esta belleza extraordinaria que vemos de Josefina, que en realidad se llamaba Rosa,
que estaba casada en segundas nupcias con Napoleón, es más del imaginario de Gerard David, de Jacques-Louis David que realidad. La corona que sostiene Napoleón sí es tal cual, y es una corona que él llamó la corona de Carlomagno. Impresionantes todos los detalles del neoclasicismo francés. Volver a lo clásico, volver a la pintura perfecta. Y vemos pues la posición de el Papa Pío VII como un invitado más, no con gran protagonismo en esta enorme obra de conocimiento obligado en el Louvre. Acá tenemos entonces a la artista Jacques-Louis David, su firma, y vivió a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y marcó una gran diferencia. Siguiendo con nuestro recorrido, vamos a ver otra obra enorme, La balsa de la medusa, estudio de muchísima gente. La balsa de la medusa es la pintura de la narración de un naufragio real, saliendo de las costas de Senegal, sucumbió el barco, quedaron alrededor de 150 hombres a la deriva, y de esos sobrevivieron solamente 15. La parte cruel de la historia es que pasó una fragata francesa, los vio y no los quiso socorrer. Fue un gran escándalo en Francia. Y Jacques-Louis David, Theodore Géricault, así nos lo pinta. Acá está la narración de los sobrevivientes. Y los detalles de esta pintura fantástica que ya está clasificada dentro del romanticismo. Entonces, primero un estudio anatómico perfecto y de todas las emociones humanas que se pueden vivir en un momento como estos. Solo cerrar los ojos e imaginarnos qué sentiríamos, cuál sería nuestra actitud en medio de un naufragio. Entonces tenemos las expresiones, varios negros, porque recordemos que venían de Senegal, y el momento que recoge Jericó es cuando le están haciendo señales a la embarcación francesa, que no les hace caso. Pero ese es el momento que retrata Jericó. Vale la pena resaltarlos del primer plano. Los han llamado el Padre y el Hijo. A la izquierda los podemos ver. La resolución no es muy buena del detalle del hombre mayor que está resignado tal vez a la suerte, mientras los jóvenes se esfuerzan por llamar la atención. El, el hombre viejo solamente está sentado seguro de que solo sucede lo que tiene que suceder. Acá la tenemos completa. Una obra de un hombre que desafortunadamente vivió un poco más, alrededor de 30 años, y que fue objeto de escándalo su pintura, porque era una denuncia a quienes habían tenido la poca caridad de socorrer a estos náufragos. Entonces fue un gran escándalo y bajaron la pintura, pero luego la pintura creció y quedó para la posteridad. Acá tenemos entonces a Jericó. Jericó, un hombre muy joven, un gran artista.
Y seguimos caminando por el museo que guarda también mobiliario, joyas, objetos, en especial de toda esa época de pompa y de lujo que hubo en la oligarquía francesa. Y por la que obviamente llegó la Revolución Francesa. Esta es la obra insigne que, a pesar de no haberlo vivido, sí la quiso hacer grande. Eugène Delacroix. Delacroix retoma este momento como lo más grande que ha vivido Francia, y es la creación de los derechos humanos y de la bandera francesa. Una lindísima composición que, si la entrecerramos un poco los ojos, vamos a ver que es una composición piramidal. Es una pirámide muy marcada, llena de movimiento, en el que son muchísimos los hombres que rodean a la libertad. Un niño armado, que hoy en día sería de polémica y escándalo. La ciudad en llamas, o por lo menos humeante. Vemos las torres de Notre Dame y representantes varios del pueblo francés, el de la Revolución. Campesinos, obreros, trabajadores, inclusive militares, un francés, pero ninguna mujer. La única mujer es la libertad. Se llama así, La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix. Pleno siglo XIX, ya la pintura del movimiento, de la expresión. Y así seguimos recorriendo el museo y vamos detrás de Ingres, Ingres. Este hombre no quiso ser fiel a la anatomía y por eso lo han censurado muchísimo. No es el caso criticar a las personas, es mucho más loable ver sus virtudes que no lo que podemos calificar como defecto. Entonces, este baño turco, hecho en un tondo que estaba muy de moda en el Renacimiento, lo quiso traer Ingres en este baño turco, una entrada a la intimidad. Ya estaba muy mayor cuando hizo esta obra, recopilando muchos estudios que había hecho y muchos cuadros que ya había hecho del desnudo femenino. Entonces, vemos a la izquierda la piscina, una mujer bailando, tocando pandereta. La negra está tocando pandereta mientras la que está parada toca castañuelas, comen, beben, disfrutan el baño turco, y la idea de Ingres fue como estar mirando por una cerradura. ¿Qué es lo que hace a alguien entrar a mirar algo que le está prohibido? Tenemos entonces, sí, a mano izquierda el detalle de la negra tocando pandereta, y si vemos, sí, todos los cuerpos eh, y para muchos que médicos dicen que entonces estarían estas mujeres sufriendo de la tiroides todas. Eso en realidad no es importante, es más bien sacar a la luz. La gracia del artista está en sacar a la luz lo oculto y ponerle la belleza a esas cosas que están ocultas. El detalle del té, obviamente en Oriente, esto es todo un ritual, y por eso hay que ir y visitar y ver el baño turco de Ingres.
una visita a la intimidad. Jean Auguste Dominique, inglés, siglo XIX, francés también. Y así, después de esta larga caminata, vamos a un pequeño almuerzo en el Café Richelieu Angelina. Muy fresco. Y en la terraza vamos a un delicioso postre con un buen café para continuar nuestra visita por el Museo del Louvre. Así se ve hoy en día el Museo del Louvre, respetando todas las normas de bioseguridad para que hubiera podido ser reabierto el museo. Y en esta sala enorme, al fondo tenemos a la pieza maestra del Museo del Louvre, Mona Lisa. Esta parte del recorrido la vamos a hacer de extranjeros famosos que están en el Louvre. Aseguran que en el 2019 los 10 millones de visitantes llegaron más que todo por conocer a Mona Lisa. Mona Lisa es una tabla, no es muy grande, tiene más o menos 80 por 60 centímetros. Y me ha llamado la atención la acción de este par de niñas que sí saben ver una obra de arte. No se trata de ir a tomar fotografías y de perdernos la dicha de sentir lo que pudo sentir el artista frente a su obra. Los niños nos enseñan mucho. Aquí tenemos a la famosa Gioconda o Mona Lisa. No la vamos a analizar hoy, con que sepamos que es tal vez la mujer que más dinero ha llevado a Francia, nos basta. Y conocer algunas de las múltiples teorías que hay. La de la izquierda dice que al tomar una copia simétrica, entonces se forma el Santo Grial. La de la derecha dice que es un autorretrato de Leonardo queriendo ser mujer. La misma dice que también es el retrato de su madre Catalina, a quien dejó de ver a los 6 años. La han estudiado tanto que hoy en día aseguran que en la pupila de su ojo izquierdo están las iniciales de Leonardo da Vinci. En lo personal creo que uno ve lo que quiere ver. Y la famosísima sonrisa de Mona Lisa. Han llegado al punto de decir que era una mujer que tenía el colesterol alto y por eso lo ha abultado de los labios. Esta es una fotografía de los múltiples estudios a los que ha estado sometida esta famosísima obra de arte, que fue robada. Hay muchos que aseguran que es un gran montaje publicitario el haberla robado y haberla publicado alrededor del mundo buscándola. En lo personal creo que no se hubieran robado una obra que no hubiera sido realmente importante y trascendental. Lo cierto es que estuvo implicado Picasso, pero obviamente no le pudieron comprobar nada, solamente fue una teoría que había sido él quien había robado a Mona Lisa. Luego apareció el ladrón, señor Perugia, que siendo italiano, alegaba que la había robado para llevarla de regreso a su patria natal, ¿no? A su patria, que Mona Lisa era italiana. Pues no, porque era de Leonardo y Leonardo murió en Francia. Acá tenemos entonces al famoso genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, nacido a finales del siglo XV y muerto a principios del siglo XVI.
Siguiendo nuestro camino vamos a pasar a un diminuto retrato. Se llama La Encajera. La Encajera es de Vermeer. Vermeer, el famoso amante de la luz holandés. Lo lindo de la pintura de Vermeer es que solamente retrató oficios comunes y corrientes. No hay obra mitológica, ni religiosa, ni política en él. Solamente los oficios que para lograrlos se necesita la luz, como el caso del encaje de bolillo. Este es un encaje que se hace con unos alfileres, un modelo y unos alfileres, y se van pasando los hilos, los famosos encajes de, de los Países Bajos, especial de Bélgica, de Brujas, la encajera de Vermeer. Vermeer fue un hombre que vino a ser descubierto muy tarde y de él solamente se reconocen menos de 40 obras, pero a cual más de fascinantes. Vemos los detalles en este pequeño formato. La encajera de Vermeer. Acá lo tenemos. Y siguiendo nuestro paseo por el museo, nos encontramos en la sala de Rubens, Pedro Pablo Rubens, otro gran holandés. Al fondo a la derecha podemos ver un caballete. Lograr ser copista y tener permiso para ser copista en el Museo del Louvre es uno de los grandes orgullos y de las grandes aspiraciones que puede tener cualquier pintor. Poder copiar las obras de los grandes maestros in situ. Rubens fue más una marca personal que un artista en sí. O sea, sí, fue un gran artista, un hombre culto, diplomático, trabajador, supo multiplicar su talento y en medio de ese saber multiplicar su talento tenía toda una fábrica, la fábrica Rubens. Era un sello personal. Entonces tenía muchísimos aprendices, desde los que mezclaban los pigmentos y hacían los disolventes, hasta los que pintaban y él terminaba las obras. Esta que vamos a ver es el desembarco de María de Médicis en Marsella. Es una serie de 24 obras que le pidió la reina, que por el rey ser tan pequeño, pues estaba reinando ella. Entonces son de enormes proporciones y este trabajo maravilloso de Rubens. Acá tenemos la fama sobre la reina María. En el desembarco, esa fluidez para pintar, ya las pinceladas se movían, no son pinceladas suaves de estar retocando, sino pinceladas muy grandes y dando toques de pintura por todo, toques de color por todo el cuadro. Eso es lo que logra el movimiento. En la parte inferior tenemos una alegoría mitológica de Neptuno en las aguas, ¿sí? Por lo que ella está desembarcando en Marsella, entonces él hace todo esto donde toda la voluptuosidad de a la que nos acostumbró Rubens es visible aquí. El desembarco de María de Médicis, de Pedro Pablo Rubens. Si ven, toda clase de detalles, una maestría impresionante en las telas, en los cuerpos, en la expresión, en la narración del momento. Y la inclusión de la parte mitológica.
Acá lo tenemos entonces, Pedro Pablo Rubens, el señor de los señores, diría yo, de los artistas. Un hombre exageradamente culto, hablaba 5 idiomas y logró varios armisticios en medio de todo lo que arman los políticos. Él logró la conciliación en muchos. Seguimos entonces caminando sin excedernos en el conocimiento. Conocer un museo no es llegar a cada ficha bibliográfica y tratar de aprender. No, se trata de sentir y de aprender con H intermedia, de hacerlo mío, que se quede conmigo. Acá tenemos otro grande y maravilloso, una tela que nos indica bajando la muerte de la Virgen. La muerte de la Virgen de Caravaggio, uno de los cuadros que suscitó tal vez más escándalo en la vida del pintor, que se dedicó a pintar la verdad, no a idealizarla. Caravaggio es justo posterior al Renacimiento, es manierista. Manierista viene de pintar a la manera de. Entonces veníamos de lo máximo que era Rafael pintando todas sus Madonas bellísimas, y llega Caravaggio y dice, hay que pintar, es la verdad del prostíbulo, la verdad de la pobreza, la verdad de la enfermedad, del dolor, de la realidad humana. Cuando le hacen este encargo de la muerte de la Virgen, entonces pone como primera compañera y en primer plano a María Magdalena. Y la modelo de la Virgen es una prostituta que fue encontrada en el río. Se pueden imaginar ya el escándalo para la iglesia que significó esto. Pero lejos del escándalo vamos a ver más bien la expresión y la luz de Caravaggio. Caravaggio es el padre del tenebrismo, o podemos verlo como el luminismo, porque se necesita oscuridad para ver la luz. Entonces este hombre que sacaba los lienzos de lo más oscuro y de lo más profundo, dando una luz directa. Si la vemos, es una luz que viene de la parte superior izquierda, ilumina toda la escena. Magistral. Y hay que ver pues la hinchazón del cuerpo de la mujer ahogada. Es apenas lógico entender que los sacerdotes que encargaron la obra no quisieron colgarla y recibirla, pero hoy en día está en el Museo del Louvre. Miguel Ángel Caravaggio, un hombre que vivió alrededor de la historia de la realidad italiana, no de la ensoñación. Y así vamos saliendo del museo y nos encontramos con el escriba. El escriba es una pequeña escultura reconocida, famosa por el buen cuidado, el buen estado en el que fue encontrada. El escriba era un personaje muy importante en la civilización egipcia. Estaba sentado, era como el notario, y él hacía el registro de los bienes con los que iba a ser enterrado el difunto. Esa era la importancia del escriba en Egipto. Entonces, tanto por la buena conservación, la pigmentación, saber de verdad cómo eran el mundo cromático de los egipcios, y el hecho en sí que está desarrollando es lo que hace obligatorio el reconocimiento del escriba en el Museo del Louvre. Y la esfinge no nos podía faltar. Este viaje que gracias a los robos napoleónicos lo podemos encontrar en el Louvre de París.
casi 5 metros de esta civilización faraónica. Así los invito entonces a la tienda del museo, comprar unos souvenirs, unos buenos libros, despedirnos del museo más famoso del mundo, con su famosa pirámide, y regresar al hotel. Nos están esperando para que podamos descansar, un buen baño y nos vamos a tomar un tiempo hoy y vamos a posesionarnos del papel que nos hubiera gustado tener en cualquiera de las obras. Pintar, escribir, pegar, hacer un buen ejercicio de eso que me dejó hoy el museo, de cualquiera de las obras. ¿Qué personaje me gustaría a mí haber, del cual haber sido, haber estado presente en cuál de las obras? Un pequeñito trabajo de arteterapia que seguro les va a gustar muchísimo hoy cuando cierren los ojos y piensen en todas las obras y todos los personajes que vimos representados y que en un museo vuelven a cobrar vida. Y así los dejo entonces que descansen en un ambiente completamente francés